just like in the garden. So if you're searching for Eden, find it in me, find it in me. 'Cause I walk among the candlesticks, I walk among the churches, searching for companionship. I'm seeking you, searching all the hearts of men. If anybody's loyal, I'm calling out your name right here, right now. I'm not so far away. I want to be your companion, just like in the garden. So if you're searching for Eden, find it in me, find it in me. I want to be your companion, just like in the garden. So if you're searching for Eden, find it in me, find it in me. 'Cause I came into the garden in the cool He of the venido al evening, jardín en el fresco de la tarde, looking for a friendship. buscando una But amistad. where are you? ¿Dónde estás tú? Just like in the garden, Así como en el jardín, when I cried out for Adam, cuando buscaba a I'm Adán, calling out your name. te estoy llamando por nombre. Right here, Justo aquí, right now. justo ahora. Anybody's listening, Puedes escuchar. I want to be your companion, just like in the garden. So if you're searching for Eden, find it in me, find it in me. I want to be your companion, just like in the garden. So if you're searching for Eden, find it in me, find it in me. 'Cause I walk among the candlesticks, I walk among the churches, I'm searching for companionship, I'm seeking you, searching all the hearts of men. If anybody's loyal, I'm calling out your name right here, right now. I'm not so far away. I want to be your companion, just like in the garden. So if you're searching for Eden, find it in me, find it in me. I want to be your companion, just like in the garden. So if you're searching for Eden, find it in me, find it in me.
cerca de mí. You are as near Tú estás tan as turned cerca. attention. You are so near. Tú estás tan cerca de mí. This is the truth, beloved. Esta es la verdad, amado. All we have to do is turn our attention. Todo lo que tenemos que hacer es enfocar nuestra atención en quién es Él. All we have to do is start the conversation. Todo lo que tienes que hacer es empezar una conversación. Él está aquí. Jesus said, abide in my words, Jesús dijo, habita, permanece en mis palabras and I will abide in you. y yo voy a permanecer en ti. Just have a holy conversation, Así que ten una conversación santa, a heart to heart. corazón a corazón. He's not so far away. Él no está lejano, It's not too mysterious. Él está aquí It's written on your heart, y Él está escribiendo en tu corazón even on your lips. y Él está hablando a tus labios. Just come to me with words, Ven a mí con tus with palabras, your heart, con tu corazón. and I'll be there. Yo estaré aquí Every time, every time, every time. cada vez que me busques. You are as close Que tú estás tan as cerca. conversation. Una conversación. You are so close. Tú estás tan cerca de mí. You are as near as turned Tú attention. estás cercano. You are so near. Tú estás tan cerca de mí. You are as close as Tú conversation. estás tan cercano. You are so close to Tú estás tan cerca de mí. and you are as near as turned attention. Tú estás tan cerca. You are so near. Tú estás tan cerca de mí. I want to be your companion, and just like in the garden. So if you're searching for Eden, find it in me. We sing it back to the Lord. Cantamos al Señor. This is the cry of my heart. Ese es el clamor de mi corazón. I want to be your companion, just like in the garden. So if you're searching for Eden, find it in me. Find it in Aquí estoy, aquel que amas, aquel que tú deseas, aquel que tú has escogido. Aquí estoy, aquel que tú amas, aquel al que tú deseas, aquel a quien tú has elegido. Aquí estoy, aquel al que amas, aquel al que tú deseas, aquel a quien tú has elegido. Aquí estoy, the one that you love, the one that you want, the
the Lord go to and fro, Con los ojos del Señor, searching the hearts of men. Él está sobre la tierra buscando el corazón del hombre. Is anybody loyal? ¿Hay alguien leal? Searching for friendship with man. Él está buscando una amistad con el hombre. Above all else, Por sobre todo, let's have a heart to heart. Let's have a conversation. tengamos una Let's have conversación. a heart to heart. Let's have a conversation. Tengamos una Let's conversación. have a heart to heart. Let's have a Entreguemos nuestro conversation. corazón a Él. Let's have a heart to heart. Let's Tengamos una have a conversación. conversation. Let's have a heart to heart. Let's have a Tengamos un conversation. corazón hacia Él. Let's have a heart to heart. Tengamos una conversación. I want to be your companion, just like in the garden. So if you're searching for Eden, find in me. Find in me. Quiero escuchar el corazón de mi amado latir, latir. Quiero mirar tus ojos de fuego arder por mí. No quiero estar ajeno, no quiero ser ajeno de mi amado que se está llamando. No quiero ser ajeno, no quiero ser ajeno a la voz de mi amado que está llamando al lugar donde todo empezó, al lugar donde me vio en su corazón, al lugar donde todo empezó, al lugar donde me vio en su corazón. La voz de mi amado está llamando, la voz de mi amado está llamando, la voz de mi amado está llamando, la voz de mi amado está rugiendo. Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, yo estoy aquí. Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, yo estoy aquí. Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, yo estoy aquí. Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, yo estoy aquí. Here I am, Aquí estoy, the one that you love, aquel al que tú the amas, one you have chosen, aquel a quien tú has your elegido. beloved. Here I Amado, aquí estoy, am, the one that you love, aquel a quien tú the one amas, you have chosen, aquel a quien tú has escogido. your beloved. Oh, mi amado, Here I am, aquí
Aquí estoy, the one that you love, aquel a quien tú the amas, one that you've chosen. aquel a quien tú has elegido. Here I Aquí estoy, am. Here I am. And I come running, 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 running. estoy corriendo, corriendo. And I come running, Vengo corriendo. running, running, running. Corriendo, corriendo. And I come running, Vengo running, corriendo. running, running, running. Now I come running, 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 running. Corriendo, corriendo. Back to you, the one that I love, Aquel a quien tú that amas, I've chosen. aquel a quien tú has elegido, mi amado, The one that I love, aquel a quien the yo amo, one I have chosen. aquel a quien mi corazón ha escogido. You are my beloved. Tú eres mi amado, You are my beloved. tú eres mi amado. And I come running, Vengo running, corriendo, running, corriendo. running. And I come running, 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 Corriendo, corriendo. And I come running, 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 running. Vengo corriendo. Now I come running, 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 running. Back to you, Vuelvo a the ti, one that I love, aquel a quien tú amas, the one that I've chosen. aquel a quien yo he elegido. Has amado, el que has escogido, aquí estoy, el que has amado, al que has escogido, aquí estoy, el que has amado, al que has escogido, aquí estoy. Sigue cantando esto. Aquí estoy, el que has amado. Make this a confession al que this morning. has Haz esta confesión esta mañana. Aquí estoy, al que has amado, al que has escogido, aquí estoy, al que has amado, al que has escogido. Beautiful, sing it out. Es hermoso, cántalo fuerte. Let it wash over you. Venga sobre ti. Al que has escogido, aquí estoy, al que has amado, al que has escogido, aquí estoy, al que has amado, al que has escogido, aquí estoy, al que has amado, al que has escogido, aquí estoy. Just keep singing it. Sigue Let it wash over cantándolo. you. Sigue cantándolo. Al que has amado, al que has escogido, aquí estoy, al que has amado, al que has escogido, aquí estoy,
the one you have aquel a chosen. quien tú has escogido. I'm your beloved. Yo soy tu amado. Here I am, Aquí estoy, the one that you love, aquel a quien tú amas, the one you have chosen. aquel a quien tú has escogido. Your beloved, your Mi amado. beloved. Tú eres amado, Your beloved. tú eres amado. It's who I am. Aquí estoy. I am your beloved. Yo soy tu amado. I am your beloved. Yo soy tu amado. Your beloved. Amado, Your beloved. tu amado, Your beloved. tu amado. I am your beloved. Yo soy tu amado. Just say these words to the Lord. Dile estas palabras al I Señor. am your beloved. Yo soy tu amado. I am your beloved. Yo soy tu amado. There's many things that we do for the Lord, Hay muchas cosas que hacemos para el Señor, but who we are, pero lo que I somos, am your beloved. somos amados. Dile, yo soy tu amado. I am my beloved's and he is mine. Yo soy tu amado y Él es mío. From the days of my youth Desde mi juventud, till my hair is gray, desde mi herencia cuando I sea am my mayor. beloved's Yo soy amado and he is mine. y Él es mío. It doesn't matter what we've done, No importa lo que hemos hecho, where we've been, dónde hemos estado, even like the prodigal son, así como el hijo pródigo we come running, que empezó a correr. running, Corre, just like the book of Hosea. así como en el libro de Oseas. I've come to my senses. Ven a mi It's corazón. better for me when I'm with you. Es mejor para mí It's cuando better estoy for me contigo. when I'm with you. Es mejor para mí cuando No estoy place contigo. I'd rather be. No hay ningún lugar donde yo There's no prefiera place estar. I'd rather be. No hay ningún lugar donde yo prefiera estar. But in your presence, Pero en tu there's presencia, no place I'd rather be. solo en tu presencia no hay ningún lugar. Solo en tu presencia deseo estar. Come away. Ven, Come away. ven a mí. He says, Él te dice, come away. ven a mí, To the secret place. al lugar secreto, To the secret place. al lugar secreto, To the secret place. al lugar secreto, To my favorite place. a mi lugar To favorito, our sacred space. a este lugar sagrado. Come away. Regresa. I want to be your companion, just like in the garden. So if you're searching for Eden, find it in me. Find it in me. Si estás buscando respuesta, si estás buscando respuesta, la encuentra en mí, la encuentra en mí. Si estás buscando respuesta,
castillo. Encuéntrame aquí, encuéntrame aquí, encuéntrame aquí, encuéntrame aquí, una vez más, encuéntrame aquí. Una vez más. Oh, 'cause I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice and take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. It's all that I want. It's all that I want, all that I want, and I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King. Escucha mi rey, y que sea un dulce sonar para ti. Te amo, Rey, te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate, escucha mi Rey, que sea un dulce sonar para ti. Amén, amén. Gracias, Señor Jesús. Pueden tomar su lugar. Buenos días. Gracias, equipo de alabanza. Amada Iglesia de Amistad de Puebla, es un honor estar con ustedes un domingo más y poder hablar de el corazón de Dios aquí entre familia. Tuvimos un buen evento estos últimos 3 días que yo recibí muchísimo en alabanza, muchísimo a través de las conferencias, y ahora podemos estar aquí en familia más en cerrado, más en cortito, como diríamos, y quiero que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Hace un año les hablé acerca de cómo restaurar nuestras relaciones, lo que Jesucristo nos dice, de cómo Mateo 18, el Señor Jesucristo nos ayuda a poder traer soluciones, poder restaurar la presencia de Dios en nuestra comunidad y poder
aumentar la efectividad en nuestra oración. Y recuerdo muy bien cómo el Mateo 18 fue algo que Dios estableció para nosotros en este tiempo, para poder nosotros sanar nuestras comunidades, poder nosotros traer solución a conflictos interpersonales. Y cómo cuando las partes personales de la comunidad, cuando nuestras relaciones horizontales, las personas con las que trabajamos, cercanas a nosotros, con las que vivimos o con las que Dios nos puso para una encomienda en esta generación, cuando no están sanadas esas relaciones, no existe una promesa de avivamiento o un mover del Espíritu Santo que pueda ser sostenido, que pueda ser sostenido o que no vaya a ser arruinado, porque esas ranuras en los fundamentos van a cobrarse más adelante cuando el peso de gloria venga a la iglesia. Y eso es algo que estaba hablando ayer con Adriana y Paul, que me decían cómo tuvieron que remover la tierra del edificio para traer otra tierra, porque el edificio va a ser grande. Y eso es, cuando le estaban diciendo, es interesante, porque es algo que yo estaba sintiendo para ustedes, pero también hablando acerca de lo que Dios está haciendo en nuestra familia espiritual, en iHope, que Dios ha estado removiendo mucho del cascajo, del bluff, de muchos de nuestros fundamentos que tenemos, que en un edificio, en una casa, tú puedes ver, wow, qué increíble casa, pero si quieres que esa casa aguante un terremoto, y también si quieres aumentar más pisos, tienes que checar si está certificado por un perito arquitecto los fundamentos, y tienes que cavar más profundo, y tal vez te encuentres con sorpresas de que tus fundamentos no estaban sólidos. Y lo que estábamos viendo, el tema que Dios le dio a los pastores Ernesto y Ruth de esta semana fue Hebreos capítulo 12, que Dios, el que conmovió la tierra en el libro de Éxodo, la va a volver a conmover, no solamente la tierra sino el cielo. Y en Ageo 2:7 nos dice que va a remover 7 cosas el Señor, que el cielo, el cosmos, la economía de las naciones, el Señor va a estar sacudiendo a las naciones. Y la iglesia va a estar dentro de ese sacudimiento, pero la iglesia con buenos fundamentos va a ser una bendición para las naciones en vez de traer mucha destrucción cuando el Señor mueva las cosas. Y sería malvado, sería una maldad ver, por ejemplo, y eso es lo que pasó en Haití hace unos años cuando hubo un terremoto terrible. Se expuso la mayoría de las estructuras de Haití como país. Creo que fue el 70% de las estructuras o se derribaron o se fueron inservibles, las casas, los edificios de gobierno, etcétera. Y el terremoto que hubo no fue de una magnitud tan grande, pero lo que fue expuesto en Haití fue la corrupción del gobierno y de la corrupción de todos los que se robaron el dinero y que construyeron con materiales más baratos y que se saltaron las certificaciones. Ese fue el desastre de Haití como país, del cual no se ha recuperado hasta la fecha. No fue el terremoto, o la magnitud del terremoto, sino la calidad de los cimientos y de la maldad del hombre manifestada en esa corrupción. Sería algo malvado si un perito arquitecto viera que se va a construir un edificio, pero no removiera lo que ustedes hicieron, remover el cascajo y poner la buena tierra y decir, bueno, pues ahí que el Señor nos ayude cuando tiemble, pues que no tiemble tan feo, y si tiembla, Señor, que no tiemble en mis días. Sería algo malvado, ¿no? Sería algo terrible si yo, por ejemplo, mi hija se cae al estar tratando de caminar, tiene 11 meses y está aprendiendo a caminar y se cae todo el tiempo, y se cortara y veo que fue la cortada un poco profunda y tiene un poco de infección y está, ay papi, no, y le digo, bueno, te voy a poner alcohol para limpiártelo, y me diga, no, por favor, no seas así, me va a doler. Bueno, diga, bueno, está bien, mira, voy a ser el papá bueno y te voy a poner un curita y no pasa nada, no te voy a poner alcohol. Al otro día tiene la pierna más hinchada, pero no le duele,
Digo, bueno, no pasa nada y soy el héroe de mi hija por unos días, pero después le tienen que cortar la pierna. Sería una maldad eso. El Señor no es un mal padre. El Señor sabe que tenemos heridas en la iglesia y el Señor no nos va a poner un curita nada más y decir, todo está bien, vamos. Y nos va a dar después asignaturas para las cosas que Dios quiere hacer en el reino. Dios nos está poniendo pausa en muchos en el cuerpo de Cristo para decir, vamos a sentarnos, siéntense conmigo familia y hablemos de la situación. No, ¿cuál? Todo está bien. Mira, mi curita tiene hasta los Muppets Baby aquí tiene, está bien bonito mi curita. No, está medio podridita esa parte de tu pierna y te tengo que hacer una cirugía y te va a doler. No, Señor, pero no que todo va a estar bien. Todo va a estar bien si te abro con el bisturí, te saco la pus y te duele por unos días. Todo va a estar bien. Pero necesito tratar con estas cosas. Y eso es lo que yo siento que Dios está haciendo con nosotros en el cuerpo de Cristo. Dios es un buen Padre. Y les decía, el año pasado les hablaba de cómo restaurar la presencia de Dios manifiesta en medio de nosotros, según lo que Mateo 18 nos dice. Pero también nos dice Jesucristo en Mateo 18 cómo cuando restauramos nuestras relaciones, el Señor también restaura la efectividad de nuestra intercesión juntos. Y hoy quiero continuar con ese tema, pero hoy hablando acerca de cómo sacar el veneno de Satanás de la amargura y la ofensa en nuestro corazón. Una de las imágenes más tremendas que he visto en un documental de una situación que pasó de esos de Discovery Channel es cuando una persona es mordida por están viendo en X parte del mundo y están buscando la Black Mamba, esta serpiente que es súper venenosa, y están ahí los camarógrafos y todo eso, y entonces la serpiente salta y muerde a uno de los camarógrafos, y esta persona salta, el que está haciendo el documental, el experto, le quita así la ropa, como la playera, como si fuera Hulk, así se la quitó rapidísimo, y el otro ni sabía qué hacer, estaba, llevar un médico, pero no había médico en ese momento, y el tipo le muerde el brazo y le corta alrededor y le empieza a sacar el veneno y le empieza a escupir y le salvó la vida, así, arriesgando su propia vida. Bueno, mi punto es Dios quiere que hoy podamos sacar ese veneno de nuestro corazón que destruye nuestra vida. La amargura y la ofensa destruyen nuestra vida. Pero en Mateo capítulo 13, quiero que vayamos ahí, versículo 1. En Mateo capítulo 13 Jesucristo nos habló por medio de parábolas, y las parábolas tienen un lenguaje difícil para que nosotros podamos descubrir los diferentes niveles a medida que vamos descubriendo e indagando en las Escrituras. Pero una de las parábolas que el Señor nos dio y que de hecho nos explicó más adelante en el versículo 18 es la parábola del sembrador. Y el tipo de tierra que el Señor va a encontrar cuando Él suelta semilla. Cuando Él suelta la semilla de su palabra, cuando Él nos da el evangelio y nos habla cualquier aspecto del evangelio, que podríamos decir que es cualquier parte de la Biblia, cualquier tema que escuchamos, esa es la semilla. A veces el Señor se enfoca en una cosa, a veces en otra cosa, pero todo está envuelto en la semilla del evangelio. Es solamente una semilla, un evangelio. Pero hay diferentes tipos de tierra y a veces nosotros estamos en diferentes etapas en nuestra vida en donde necesitamos discernir en dónde estamos. Pero quiero hacer énfasis en un tipo de tierra para lo que quiero hablar hoy. Vamos ahí, versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Quiero que vayamos más adelante, versículo 20. Jesucristo está explicando ahora esa parábola. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego
tropieza. Vamos a hablar de esta, por un minuto nada más, esta parte de la semilla que cayó en pedregales. Y habla de varios aspectos y no quiero profundizar. Mi punto no es esta parábola, quiero empezar hablando de esta parábola porque creo que es algo que necesitamos ver que está pasando en el cuerpo de Cristo. Esta parábola nos dice que hay un tipo de tierra que está entre pedregales y que no tiene mucha profundidad, que es una tierra dura, que es una tierra que no es buena porque no tiene la capacidad de recibir lluvia, de recibir profundidad. No tiene profundidad, la palabra de Dios no puede ir profundo en esa tierra. Hay una gran necesidad en la iglesia de ir profundo. Mi amigo Mariano Senegal dice, Dios está dándonos un avivamiento de profundidad y estoy completamente de acuerdo. Hay un avivamiento de profundidad, hay un énfasis del Espíritu Santo en profundizar en nuestras raíces en el Evangelio. Y profundizar tiene varios aspectos. Profundizar quiere decir, primeramente, indagar en las Escrituras. No puedes profundizar por sentimientos o por alabanza sin la palabra de Dios primero. Todo empieza con el oír y el oír la palabra de Dios. Es profundizar en quién es Jesucristo, cuál es el Evangelio, quiénes somos en Él. Otro aspecto de profundizar es empezar a tomar esa palabra y exponernos frente al Señor para que Él nos dé crecimiento, Él nos riegue y pasar tiempo para empezar a crecer la semilla. Otra parte de la profundidad es hacerlo juntos. Como iglesia, es congregarnos con las comunidades, las microcomunidades que hay en las iglesias, más juntándonos con la macrocomunidad en la iglesia local y junto con los santos crecer, refinarnos, podarnos unos a otros y empezar a crecer. Hay muchos aspectos de la profundidad, pero algo que yo puedo ver es de que en esta parábola, en esta parte, no solamente está la semilla, no solamente está la tierra que tiene poca profundidad. El problema aquí es de que cuando parece ser que la semilla brota y ¡pum! Salió luego. ¿No has visto de esas cuando hacías este proyecto, me acuerdo en kinder, que poníamos una semilla de frijol, lo que sea, la ponías en una plantita y a la semana ya está ahí la planta y dices, no, y te sorprende. Pero trata de hacer eso con un maple. Jamás va a pasar. Con un árbol que aguanta el invierno, que aguanta todas las cosas, que aguanta hasta carros chocando con. ¿Si has visto cuando un carro choca con un árbol? Siempre el árbol gana, siempre, no importa si es un camión, el árbol es más fuerte que nada. Pero esa planta brota rápido, ¡pum! Y es, qué padre. Y en el cristianismo parece ser que hay un énfasis en rápido, vamos a hacerlo rápido. Dios te quiere hacer presidente mañana, pero soy un rufián y me acabo de convertir ayer, pero Dios te lo va a hacer mañana. Y es como en nuestra carne tratamos de hacer cosas rápido. Hay un cristianismo de los 3 pasos para llegar y llegar luego. Y dice, no, yo quiero más profundidad. Y Jesucristo fue quien nos advirtió de esto. Jesucristo dijo, el cristiano o la parte de la iglesia que no tome el tiempo para cultivar esa tierra, para ir, taladrarla, cambiar lo que tenga que cambiar, cuando venga el sol, cuando el sol se manifieste, el sol salga, parece ser que es lo que manifiesta la parte de que no tenía raíz esa planta. La planta tal vez era más grande que las otras plantas que cayeron en buena tierra, pero toda su energía estaba en la apariencia exterior. Pero cuando sale el sol, el sol no perdona. El sol no perdona y el sol empieza a alumbrar y a calentar. Y el sol es buenas noticias para el que tiene buenas raíces. El sol es buenas noticias para la planta o la semilla que tiene buena raíz. El sol es malas noticias para la que no tiene raíz. Porque todo el bluff, toda la apariencia se seca porque no tiene de dónde agarrar. Y es muy evidente que aquí el sol en las parábolas y también en la parte que podemos ver en el Evangelio
es la manifestación de Jesucristo en las naciones. Es obviamente dice que hay aflicciones, que hay muchas cosas que van a pasar, pero cuando el sol salga, está hablando de esta realidad escatológica, cuando el Señor empiece a manifestarse en las naciones, cuando el Señor traiga avivamiento, cuando el Señor traiga juicio a la maldad, cuando el Señor empiece a salir, empiece a levantarse el Cordero de Dios para empezar a tomar posesión de la tierra en su segunda venida. Y todos esos años anteriores a la manifestación de su venida es cuando el sol empieza a salir, cuando la noche está avanzada, pero el día se empieza a acercar. Cuando el sol se manifieste, los que no tengan profundidad van a terminar ofendidos, van a terminar amargados con el Señor, amargados con la iglesia. Y Dios está diciendo: yo voy a aparecer, el sol está por venir, pero hoy en mi misericordia quiero cultivar, cambiar la tierra, quiero abrir con un bisturí las heridas, las ranuras en los cimientos, quiero quitar tierra que no sirve, quiero cavar más profundo, quiero taladrar tu tierra, tu corazón, aunque duela un poco. Quiero, iglesia, que puedas profundizar, porque cuando yo venga, en vez de que te eches para atrás en temor o en ofensa, quiero que levantes tu cabeza, porque tu redención está cerca. Es un avivamiento de profundidad, y por eso en su misericordia el Señor está usando a miles y millones de mensajeros, de libros, autores, músicos, y todos están hablando el mismo mensaje, que es todos los mensajes que escuchamos estos últimos 3 días: es iglesia, ora. Iglesia, ora, ora. Y cada quien te lo dice de diferente forma, pero es el mismo mensaje: vuelvan a mí, vuelvan a mí, vuelvan a mí. Y toma un esfuerzo, toma un reproche. Ya vimos todo eso ayer. Hay un precio que pagar, pero hermanos, la sabiduría de Dios es que nos metamos en una vida de profundidad con el Señor. Y esa es la parábola que quiero resaltar hoy. Y algo que nos va a ayudar en estos últimos días, hemos podido ver, y no es ningún secreto, pero lo que hemos visto varios líderes en los últimos 2 meses que han negado al Señor públicamente, líderes en el cuerpo de Cristo. En Hillsong tenemos esta persona que muy tristemente, abiertamente dijo: no creo en Dios, tengo muchas dudas, y estamos orando por esa persona. Otra persona que escribió otros libros, y una vez más ellos lo hicieron público y no tienen ninguna vergüenza de hablar de esto. Joshua Harris, que habló era un estandarte de la santidad para el cuerpo de Cristo. Él hablaba de libros y hablaba de un montonal de cosas acerca de vivir radical para el Señor. Hace unos meses se levantó y dijo: ¿saben qué? Yo no soy cristiano y estoy deconstruyendo mi fe. Y estas personas están cortando sus relaciones, y este es un nuevo fenómeno, se llama deconstrucción de tu fe. Y es como salen del cristianismo y tienen una metodología para empezar a sistemáticamente cortar relaciones, cortar maneras de pensamiento. Gente que nació en el evangelio, 30 años de liderazgo, ahora están diciendo: no creen nada, y están cambiando su universo. Están diciendo: la Biblia no funciona, la Biblia es una falacia. Ahora, ¿cómo vivo mi vida? Cortan su relación con sus esposas, cortan su relación con sus familias, sus iglesias, y empiezan a caminar una vida de ateos, en donde están deconstruyendo su fe, hasta el punto en donde muchos de ellos van a negar la fe completamente y perder su salvación. Y la Biblia nos dijo explícitamente, Pablo nos dijo: en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Entonces estamos viendo el principio de que el sol está saliendo. Estamos en esos días en donde la manifestación de la maldad, la manifestación del Señor, y muchos espíritus y muchas cosas que están influenciando a los cristianos están empezando a manifestar la falta de profundidad que tenemos en el Señor. Pero al mismo tiempo Dios está preparando una iglesia que tiene raíces profundas. Amistad de Puebla es una iglesia que tiene raíces profundas. Amén.
México necesita una iglesia que tiene raíces profundas. Estados Unidos necesita una iglesia que tiene raíces profundas. Así que Dios nos ha estado en nuestra familia espiritual en Kansas City. El 19 de septiembre celebramos 20 años de oración y adoración día y noche sin parar. Increíble. Hemos tenido un año de mucha cirugía con el Señor, de mucho sentarnos y tener juntas de horas y horas y horas. Y la gente, unos con otros, confesándonos nuestras ofensas, confesándonos nuestras amarguras y literalmente sacando el veneno, mordiéndonos la herida y sacando el veneno en conversaciones, diciendo, ¿sabes qué? Tengo que hablar con esta persona y decirle, me caías muy mal. Apenas eso pasó creo que les conté en diciembre. Tuvimos este último One Thing. Estábamos en un tiempo de adoración y había un líder que parecíamos perros y gatos, agua y aceite. No tienes nunca de esas personas que dices, no puede ser. O sea, cada cosa que dices me la tomo personal o no me caes bien. Hasta dicen cosas buenas y te quieres reír, pero te cae mal. ¿No te ha pasado eso? Y yo no me había dado cuenta que estaba ofendido hasta el punto donde ya tiene una amargura contra él. Y la Biblia nos dice ahí en Hebreos, en lo que está en todo este capítulo 12, nos dice, tengan cuidado, capítulo 2 y 13, que una raíz de amargura venga en ustedes y se siembre en ustedes y muchos terminen cayendo de la gracia de Dios. Yo me acuerdo que estábamos en un tiempo de adoración y de pronto el Espíritu Santo me dice, voltea a ver a esta persona. No voy a decir su nombre porque tal vez algún día lo conozcan, aunque esto fue un testimonio público lo que hice. Y lo vi y vino un amor por esta persona y fue el Señor, me dijo, estás mal, estás en pecado y tienes que arrepentirte con tu hermano. Y entonces tuvimos esa conversación difícil. Le tuve que decir, estoy amargado contigo, me caes mal por muchas cosas, pero no te voy a decir por qué me caes mal, ni siquiera te lo tengo que decir porque todo estuvo aquí. Solamente quiero decir, perdóname, me arrepiento, te amo, me caes súper bien. Hay un amor de Dios de mí hacia ti que Dios me dio en este momento. Y desde ese momento hasta la fecha, nuestras familias se han unido y hemos tenido tiempos de amarnos. Y yo dije, ¿cómo me estuve perdiendo esta parte del cuerpo de Cristo? Y me di cuenta que Satanás tenía una asignatura con alguien que me caía mal, pero era alguien que Dios había destinado para ministrarme en este tiempo en mi vida como otras personas no podían hacerlo. Y estamos en este proceso, en este momento en IHOP. Estamos tomando el tiempo, como les dije, estamos cancelando todos nuestros eventos para tener estas conversaciones, porque Dios nos ha enseñado que lo que está por venir tiene tanto peso, es un edificio con tantos pisos que si nuestros fundamentos no están fuertes va a ser una destrucción tremenda, y es lo que vemos en muchos de los avivamientos a través de la historia. La mayoría de los avivamientos terminan siendo una catástrofe para el que dirigió el avivamiento o para las comunidades que fueron el vehículo del avivamiento, a menos de que hayan puesto atención en sus relaciones unos con otros, a menos de que hayan absorbido el veneno de Satanás, toda la amargura y la ofensa, una visitación de Dios y más influencia de parte de Dios para ministrar a muchos, termina destruyendo a esa persona que fue el vehículo que Dios utilizó. Lean solamente la historia de los avivamientos, están documentados y es tremendo. Uno de los dolores más fuertes de una persona que dirigió un avivamiento, y tremendo este predicador, no voy a decir su nombre porque obviamente ya murió las dos personas, pero él escribe en su biografía, es una persona que fue impactado por este predicador que dirigió un avivamiento, y Dios después utilizó a esta persona que fue impactado más joven para dirigir otro avivamiento. Dice, lo más difícil, lo más duro de mi vida
fue encontrarme a ese pastor que me influenció tan fuerte, que fue utilizado después del avivamiento que hubo en esa parte del mundo, encontrármelo en un bar, hablando de cómo no creía en el evangelio y cómo estaba ofendido con Dios y que jamás volvería a creer. Y así fue el testimonio de su muerte de este pastor. Y una vez más, porque no tuvo, sus raíces no fueron profundas y se metió la cizaña de la amargura y la ofensa. Entonces estamos aprendiendo a lidiar con las situaciones que están escondidas debajo de la superficie. Yo te quiero invitar a eso, iglesia. No tengas miedo de tener las conversaciones difíciles en la iglesia local. Somos familia. Uno de los mayores, de las cosas que Dios está resaltando más es ser líderes vulnerables. El liderazgo vulnerable no es lo mismo ser transparente que ser auténtico y vulnerable. Okay, hay una diferencia. No puedes ser un líder transparente porque eso sería una responsabilidad. Transparente es que todos pueden ver todo de tu vida. Y Dios no hizo eso, ni aun Jesucristo fue un líder transparente. No quiere decir que no fue puro, transparente quiere decir que Él se guardaba cosas que ellos no podían sobrellevar, los discípulos. Pero auténtico quiere decir que no aparenta otra cosa y que sigue siendo vulnerable y sigue abriendo sus debilidades, que sigue abriendo sus angustias. Jesucristo fue vulnerable cuando dijo: hey, estoy muy angustiado hasta la muerte porque me van a matar, ¿pueden orar conmigo? Pero no les dijo toda la situación que iba a pasar: me van a negar ustedes y aparte después van a matarlos a todos, a ti te van a cortar la cabeza y Judas, tú vas a ahorcarte y te vas a explotar tu cerebro. No, Él no fue transparente, Él fue auténtico y vulnerable. Y ahí hay un equilibrio que Dios nos quiere dar como líderes, pero también en la iglesia unos con otros. Y Dios nos ha estado resaltando eso, iglesia. Si quieres empezar a sacar el veneno de Satanás y profundizar como familia espiritual y como una comunidad que puede sostener los propósitos de Dios para una nación, necesitamos ser vulnerables unos con otros. Necesitamos tomar el tiempo y sanar esas relaciones que tenemos quebrantadas. El tiempo de los superhombres de Dios se acabó. Muchos de los superhombres de Dios, porque ellos fueron los superhombres de Dios y avivamientos fueron dirigidos por una persona solamente o dos superhéroes, terminaron borrachos, terminaron mujeriegos, terminaron muertos con amarguras, con muchas enfermedades, destruidos sus cuerpos, aislados por una idolatría que hubo. Pero Dios dice: no, yo quiero el próximo avivamiento, quiero que sea un cuerpo, una iglesia. Es una comunidad de gente que dicen: ¿dónde está la casa de oración? No sabemos, somos la iglesia. Es la iglesia orando, es la iglesia alabando, todos somos mayordomos unos de otros. El vehículo del avivamiento en los últimos tiempos es la iglesia, es un cuerpo, no son superhéroes, es siempre Dios quiere delegar la autoridad en un cuerpo, en donde el que sirve es el mayor es el menor, y hay toda esta hermosura unos con otros. Pero una vez más, Dios necesita que nos tomemos el tiempo para indagar en estas cosas, hermanos. Y eso les confieso, es donde estamos. Celebramos 20 años de oración día y noche, de adoración increíble, mucha influencia. Dios ha usado a IHOP para influenciar al mundo entero, con adoración y con muchas cosas. Pero les confieso, estamos en gran necesidad de muchas cosas que ustedes tienen en esta iglesia local. Somos fuertes en unas cosas, pero nos hemos dado cuenta. Dios le dijo a Mike Bickle: Mike, tú has estado liderando tú has sido un líder de un movimiento, pero necesitas ser un padre de una familia. Y no es lo mismo. Ser un padre de una familia toma esa vulnerabilidad y toma suspender cuestiones que avanzan el movimiento global para tener un avivamiento local. Y nos dimos cuenta que muchos de nuestros jóvenes y muchas de las personas que estaban de tiempo completo en la casa de oración, increíble, se ve increíble. Cuando ves IHOP.org o te metes ahí al webstream, los que lo han visto alguna vez, y ves a los cantores, están día y noche. Se ve increíble, suenan increíble en los conciertos. Ves
es gente que está en la palabra y está creando música 24 horas a la semana. Esa es su asignatura, 24 horas. Entonces se ve increíble, pero como pastor, yo soy pastor de 4 grupos de alabanza de ahí, y como líderes nos damos cuenta, la realidad es de que muchos de ellos están con la bazuca espiritual. Señor, bendice a África, y están soltando oráculos y están ahí al frente de batalla con la torreta. Pero después de 20 años nos dimos cuenta que estábamos todos con balas que también nos dio el enemigo. Todos heridos y estamos, seguimos ahí. Y Dios dijo, no, continúen 24/7, pero paren todo lo demás. Sánense unos a otros. Sánense. Porque no quiero que se acabe IHOP en 2 años. Quiero que duren hasta la 7ª trompeta. Necesitan parar y necesitan sanar. Y una de las mayores cosas que Dios nos está sanando es la ofensa. La ofensa. Y Dios está enfatizando nuestros núcleos familiares, nuestros hogares, la importancia que hay en las células, sí, la importancia de la iglesia local en general, sí, la importancia de la asignatura para impactar al mundo. Pero Dios nos está diciendo, enfóquense en que los jóvenes tengan una familia en donde puedan ir a comer una vez a la semana, abrirse, hablar de sus problemas y hablar del evangelio y tener comunión con Cristo juntos en pequeñas familias, lo cual ustedes tienen. Así que tenemos que aprender de ustedes también, muchísimo. Pero mi punto es este: Amistad de Puebla, Dios los ha puesto como un semillero de este país. Son un semillero en donde la gente viene en escasez para recibir semilla y para después plantarle sus iglesias. Y es buena semilla, la semilla es buena. Y son no solamente un semillero que provee semilla, sino son un lugar de reposo para la presencia de Dios, pero un lugar de reposo para el cuerpo de Cristo. Y Dios va a ir aumentando lo espeso de su presencia en sus tiempos de oración y de alabanza. Va a ir espesándose la mezcla, cada vez va a ser más pesado. Peso de gloria, hasta el punto en donde la gente va a venir ya no solo por una palabra para sembrar, sino van a venir para experimentar al hombre, Jesucristo. Y eso es mucho peso. Y Dios dice, necesitan poner tiempo en los fundamentos y también en sacar ese veneno, como todos nosotros. Ok. Uno de los, vamos allá a Mateo 24, versículo 14. Perdón, versículo 12. Perdón, desde el versículo 10. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, conocemos este versículo muy bien. Solamente quiero resaltar un par de principios aquí. Pero Jesucristo está hablando con sus apóstoles del tiempo de la gran cosecha y también del tiempo que se avecinaría para aguantar todas las acechanzas de Satanás en su generación, pero también en esta última generación. Y Jesucristo me impacta cómo Jesucristo se toma el tiempo como el pastor de las ovejas. Muchos ven el mensaje de los últimos tiempos como un mensaje sensacionalista de gente radical que no le importa la iglesia local. Pero cuando yo veo Mateo 24, cuando Jesucristo habla de los últimos tiempos, Él no está esperando una respuesta amarillista o una respuesta sensacionalista. Yo cuando veo Mateo 24, 25, cuando Jesucristo nos prepara a la iglesia para los últimos tiempos, yo puedo ver al Jesús de Salmos 23. Amamos Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Y vemos al buen pastor que nos lleva por pastos delicados, nos ayuda, nos guarda de los lobos, de los perros, con su cayado nos infunde aliento, pero también nos resguarda, nos hace reposar en aguas de reposo y estamos ahí. Ese buen pastor que amamos en el Salmo 23, ese es quien yo veo en Jesucristo en Mateo 24, cuando Él está diciendo: hijito, se va a poner difícil la cosa, pero no se desesperen. No te imagines a un Jesús con fuego y apocalíptico, así de que, Mateo 24, ya no me hables de los últimos tiempos. No, Mateo 24 es el buen pastor diciéndonos: viene un valle de sombra de muerte, pero no temerás mal alguno, yo estoy contigo, mi vara y mi cayado te va a infundir aliento. Eso es cuando vemos Mateo 24. Va a haber muchos falsos profetas, va a haber muchas situaciones difíciles, pero yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes. Entonces Mateo 24, 25 y todas las veces que Jesucristo nos está hablando de los últimos tiempos, quiero que pongas en tu mente Salmo 23 como el filtro de cómo ves los últimos tiempos. ¿Ok? No Hollywood, ni Dejados Atrás o Nicolas Cage o cualquiera de esas películas que hemos visto. Entonces aquí en Mateo 24 Jesucristo está continuando con este tema del que estamos hablando. Y Jesucristo está preparándonos y nos está hablando de este veneno llamado la ofensa, que dice: muchos tropezarán. La palabra es escándalon, versículo 10. Muchos tropezarán, la palabra en griego escándalon quiere decir muchos se ofenderán. Escándalon habla de una trampa de Satanás que está escondida y está hecha para cazar aves. Y no es una trampa de osos en donde caes y el pie se te rompe y el oso está, ¿no? Pues escándalo no es una palabra que habla de una trampa en donde es una trampa súper evidente. Escándalo era una trampa que se utilizaba para las aves y lo ponías ahí con una carnada. Llegaba el ave y se enredaba en sus piernas y decía: qué chistoso que no me puedo mover ya tanto, pero voy a seguir comiendo. Y cada vez que se trataba de sacar más, el nudo se hacía más fuerte, hasta el punto en donde el ave ya no podía salir. Escándalo es una trampa de Satanás. Y Jesucristo nos dice en el versículo 10: hijos, en los últimos tiempos muchos se van a ofender, muchos tropezarán, muchos van a caer en esta trampa de la ofensa y de la amargura interna y no se van a dar cuenta que están ofendidos. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Entonces, y fíjense, la progresión es: tú te ofendes, después empiezas a criticar a los demás y después terminas odiando a los demás. Y la progresión no termina ahí. La ofensa no solamente te hace una persona enojada con cara de limón, sino cuando estás ofendido, número uno, te ofendes. Número dos, empiezas a hablar mal de tu hermano, te empiezas a entregar unos a otros. Número tres, empiezas a aborrecer a los demás. A las personas que criticas después de un número de meses terminas odiándolas. No, nada más estoy frustrado. Sí, ese es como le dices ahora al odio, Decimos: estoy frustrado. No, estás amargado. No, ¿a quién le gusta decir que estoy amargado? Nadie. La amargura y la ofensa es como el mal aliento. Todos saben que te huele la boca menos tú. ¿No te ha pasado que te comes estos plátanos y ahora cuando ya te casas, mi esposa es bien directa? Benji, vete a lavar los dientes en este momento porque puedo leer todo lo que te comiste. Ok. Y no suena, no se siente bien, pero cuando estás hablando y con el aliento de plátano y café y todos están, sí, ya me tengo que ir, ¿no? Y súper evidente, pero tú hablas y dices: me comí un platanito. Tal vez están oliendo el platanito que me comí. Están oliendo el infierno. No es cierto ya. El mal aliento, todos lo saben menos tú. La amargura y la ofensa, el último que se da cuenta eres tú. Y
No nos gusta admitir que estamos ofendidos y amargados. Pero si tú has hablado mal de alguien y has tenido una mala opinión de alguien sostenidamente por años, déjame decirte que estás amargado y tienes una ofensa contra ese hermano. Y Dios dice, ese es veneno y no estás listo para lo que viene. No, ya más, pues ya se fue de la iglesia esa persona, ya qué bueno, ya que se saque de aquí, ¿no? Ya. Y dice, ¿y porque se salió de la iglesia quiere decir que ya tu corazón se sanó? Bueno, ya no lo tengo que ver, ya estoy bien. Y dice, no, yo veo todo. Me encanta que ames al Señor y que estés ahí, pero yo estoy viendo los rayos X y veo que tienes un cáncer aquí. Y una vez más, qué malvado sería el Señor, lo cual Él no es malvado. Si por ejemplo tú tienes un cáncer, te estás muriendo de cáncer por dentro, y el doctor te dice, ¿quieres buenas noticias o malas noticias? Pues buenas. Ok, todo va a estar bien, tómate esta desenfriolito y todo va a estar bien. Oye, no le vas a decir del cáncer, no, déjalo que disfrute tantito. Dios no es así. Dios no es así. Dios nos dice, ¿quieres escuchar lo que tengo que decirte? Tengo buenas y malas noticias. Dime las buenas. Voy a visitar la tierra, quiero usarte, te amo, voy a transformar países, quiero darte una herencia. ¿Cuáles son las malas noticias? No me las digas, Señor, ahorita, mejor. Dice, no, ¿quieres que te diga también? Tienes un problema, tienes un cáncer adentro y buenas noticias es de que yo tengo la radiación, yo tengo el bisturí, yo te lo puedo remover y puedes caminar libre. Te va a doler un poco, pero es mejor a perderte por completo al final. Una de las cosas o de las historias que más me han sorprendido a mí en mi vida es la historia de este pintor, de este artista. Y ahorita te voy a decir el nombre al final, pero un shock para mí. Empecé a leer esta biografía de una persona secular y después lo corroboré con varios historiadores y después con unas personas que escribieron acerca de avivamientos. Y este pintor nació en una parte en Europa. Y hoy estoy cortando su historia rápido, pero nació en Europa y tuvo un hambre por el Señor muy tremendo. Y esta hambre por el Señor la compartió con su papá y su mamá. Y ellos le dijeron, hijo, bueno, si quieres estudiar, bueno, métete al seminario. Se metió al seminario, lo rechazaron una y otra vez porque no sabía latín y porque nunca pasaba esa materia de latín, así que se salió, volvió con su papá a los 19, 20 años. Dice, papá, no entro en el seminario, pero quiero servir a Dios, tengo esta hambre por el Señor. Y el Señor, su papá le dice, bueno, ¿quieres encontrar a Dios? ¿Por qué no sirves a los pobres? Entonces se fue a Bélgica y empezó a servir a las personas en las minas de carbón. Mientras estaba él sirviendo ahí, vino una gran crisis económica en ese momento y una gran depresión y una gran escasez. Entonces él, como amaba a los mineros, él vendió todo lo que tenía y empezó a alimentarlos y mientras iba a trabajar les traía comida y empezaba a ministrarles y a hablarles del evangelio. Y lo más tremendo es de que muchos cientos de mineros en Bélgica se empezaron a convertir al Señor. Y lo que hacía es de que, bueno, ¿a dónde los llevo? Y los empezó a llevar a iglesias luteranas y a iglesias de diferentes partes. Y entonces los salvaba, se sanaban, había milagros, había cosas que Dios manifestaba su poder en las minas de Bélgica. Y él los llevaba a las iglesias hasta el punto en donde los pastores se juntaron y le dijeron, ya no nos traigas esa gente, por favor. Y él en sus 20s, en este shock, diciendo, ¿qué? ¿Por qué? Dice, porque nuestras iglesias tienen una clase media y alta y este no es el tipo de gente que recibimos aquí. Y él se ofendió y no hubo nadie que estuviera ahí para ayudarle en este proceso de sanidad. ¿Y qué es lo que hace? Deja al Señor,
deja completamente eso y se va a Europa, a otra parte de Europa, a estudiar arte. Y él se vuelve un pintor muy, muy talentoso. Y ves en todos sus cuadros, con algunas excepciones, él está siempre tratando de reconciliarse con el Señor. Y pone cuadros del Buen Pastor, pone cuadros, y él está tratando de encontrarse con el Señor, pero está ofendido y está rechazado por la iglesia, y él rechaza la iglesia de tal forma que él se amarga, y no hay ningún pastor, no hay ningún anciano que pueda tomarlo bajo su ala y decirle: yo te voy a sanar y yo voy a tomar responsabilidad de lo que la iglesia te hizo, vamos a sanar esta situación. No hubo nadie, y terminó deprimido, suicidándose y cortándose la oreja, y ese hombre es Van Gogh. Y muchos historiadores y gente que presenció lo que Dios estaba haciendo con este muchacho, muchos de ellos escriben y dicen: este joven tal vez era uno de los vehículos que Dios iba a utilizar para transformar toda Europa como un avivamiento, un avivador, pero terminó amargado y terminó descalificado y terminó perdiendo su salvación. Ese último detalle no lo sabemos, pero por las cosas que él escribió y lo que él hizo, terminó completamente ofendido con el Señor. La ofensa es un cáncer, y ese cáncer se sana en familia. Ese cáncer se sana en la iglesia y en la presencia de Dios, hermanos. Y hoy quiere decirnos el Señor: necesitamos ser libres de ese veneno, y necesitamos empezar a voltearnos al Señor para prepararnos para lo que viene. La pregunta es, fíjense cómo ahorita te voy a hacer dos preguntas, pero Jesucristo unifica estas dos cosas, y quiero traerlo al contexto de ustedes, lo que yo puedo ver. No quiero decir proféticamente, quiero decir simplemente evidentemente lo que yo puedo ver con su iglesia local, como alguien que es su amigo, que ora por ustedes, pero que está a la distancia viendo la historia de lo que Dios está haciendo con ustedes. Y a la distancia, como un intercesor, puedo ver wow. Así que les quiero dar mi perspectiva como un amigo de ustedes desde Kansas City, un intercesor, lo que puedo ver. Pero primero quiero decirles lo que veo aquí, que Jesucristo pone en Mateo 24. En Mateo 24, Jesucristo habla de una progresión de tres cosas. Primero, habla de un gran conflicto y crisis mundial. Después, número 2, ahí mismo Mateo 24, Él se voltea con los apóstoles y les dice: hay una tormenta que viene, pero hay una tormenta más fuerte que va a tocar sus corazones, y es la ofensa, y ese tropiezo va a venir con muchos de ustedes. Número 2. Y número 3, en ese mismo capítulo, en el versículo 14 y 15, Él habla, no hace ninguna pausa, no cambia de tema, no cambia de conferencia, es el mismo predicación. Jesús dice: gran conflicto viene, apóstoles, antes de mi venida. Número 2, pero viene una tormenta más grande que el conflicto económico y de corrupción en las naciones y de persecución en contra de la iglesia. Número 2, viene una tormenta interna que tiene que ver con su acuerdo interno con Satanás para odiar a sus hermanos, para odiar a sus perseguidores. La tormenta es grande, pero la tormenta número 2 interna me preocupa más, es más difícil y es más crítica que la primera tormenta. Y número 3, en el mismo discurso, el pastor de las ovejas dice: pero al mismo tiempo, el que persevere, el que salga de la ofensa, el que aguante la tormenta externa y la tormenta interna. Número 3, este evangelio del reino será predicado en todas partes. Parece ser que los que sobrevivan, los que venzan ese veneno de Satanás, van a ser el instrumento del reino más tremendo en los últimos tiempos para poder predicar el evangelio del reino y venga el fin, y literalmente traer al Señor Jesús del cielo a la tierra. ¿Estás conmigo? Y amados, todos estamos en este proceso. ¿Y qué crees? Nuestros amigos en Rusia y en Ucrania están en el mismo proceso. Dios está enfatizando esto en el cuerpo de Cristo.
Estamos en este proceso en donde Dios está tratando con nuestras ofensas y donde necesitamos ser vulnerables unos con otros, pastores con pastores, en donde, miren, por desgracia en la iglesia hispana en general, hemos aislado a los líderes por admirarlos, los hemos aislado como si fueran un ídolo. Y es una tentación. Miren, cuando Dios empezó a hacer crecer un poquito mi influencia por los canales, las redes sociales o predicar, lo que sea, es interesante porque estás invisible, pero de pronto la gente empieza a verte y empieza a decir, qué increíble, que todo está bla, bla, bla. Y todo parece que eres el héroe. Y es muy fácil intoxicarte con eso y pensar que todo está bien. Pero al pasar de los años empiezas a aislarte y te das cuenta que nada más tienes gente que te admira, pero no tienes amigos con quien puedes llorar. Que no tienes pastores con quien puedes soltar tus amarguras. Que no tienes un lugar en donde puedes sanarte. Y esa es la iglesia local en donde Dios dice, apóstoles necesitan poner atención en esto. Wow, me tengo que ir en este momento. 2 últimos puntos, 2 minutos. Quiero que oremos. ¿Cómo sabes que estás ofendido? Como te dije, si has tenido una conversación o una opinión de un hermano constantemente, tienes un recelo contra la iglesia, si tienes ese sarcasmo, que tenemos a veces hacia gente, hacia líderes, esa pérdida de respeto y de honra que perdemos hacia el cuerpo de Cristo, hacia la iglesia, eso es un cáncer, hermanos. Hermanos, ese es un cáncer. Y necesitamos, todos lo tenemos, necesitamos pedirle a Dios, ayúdame hoy. Hoy, Dios, hermano, no salgamos de aquí amargados más, no más. Y número 2, ¿cómo podemos ser libres de la amargura y de la ofensa? Y la respuesta, les quiero invitar, porque no tengo tiempo, que escuchen un podcast o un video que hice en YouTube de una revelación que Dios me dio acerca de Juan 13, cuando Jesús lava tus pies. Necesitamos que Jesús lave nuestros pies. Y cuando Jesús se vuelve nuestro siervo, Él se vuelve nuestro Señor. Y era una contradicción que Pedro no podía recibir. Decía, no me vas a lavar tú los pies, Señor. Esto es una locura. Jesús dice, si no te lavo los pies, no tienes parte en mi reino. Pedro, necesitas un siervo que te lave los pies. Y yo estoy bien, yo soy el siervo de todos. No me reta mi autoridad. De hecho, estoy reinando sobre ti cuando tomo el tiempo para lavarte el polvo de tus pies. No podemos salir de estas profundidades de amargura y de ofensa contra la iglesia y el cristianismo, contra pastores, contra cosas que nos sucedieron. No podemos salir de ahí por nuestras propias fuerzas o por esta misma prédica. Necesitas tú ir a tu casa y sentarte, y en vez de tratar de hacer cosas para salir de ahí, tienes que sentarte y humillarte a que Jesús te lave los pies. Y cuando no puedes verlo arriba por tu desconexión en tu amargura, hay muchos que en la adoración están así. Hay un mover de Dios y están así volteando a ver. Si ese eres tú, no estoy criticando, estoy diciendo, todos hemos estado ahí en donde estás desconectado porque no sientes nada, porque estás ofendido y amargado. Y no lo sabes. Dios dice, no, te estás perdiendo algo. Y Dios dice, en vez de que trates de conectarte, en entrar en lo que están conectados gente con el cielo en las reuniones de oración, y dices, esas reuniones de oración, qué fanatismo. Y dice, no, hijo, siéntate, necesitas que te lave los pies. Y cuando no puedes verlo arriba, voltea abajo. Él está siempre ahí dispuesto con la toalla a decir, aquí estoy, hijo. Pedro, tú me vas a negar, pero necesitas que te lave ahorita los pies. No lo entiendes ahora, pero lo vas a entender cuando me niegues y estés en la noche amarga de tu traición hacia mí. Vas a recordar este tiempo. Necesitas que reine sobre ti. Y la única manera de salir de ahí es dejar que Él nos lave los pies. Necesitamos que Él nos lave los pies.
para librarnos de toda la basura que hemos recibido del diablo, que hemos recibido de abusos de otros, de líderes o de unos de otros o de lo que quieras. No se trata de culpar a los demás, se trata de que la única solución para el veneno limpiado es un hombre llamado Cristo lavándote los pies en ese shock de la vida, de que como el Rey perfecto que no me hizo nada malo está pagándome las cosas que los demás me hicieron mal. Y está Él ahí, no, yo soy el intercesor, todo va a estar bien, perdona hijo, perdona, ve a la cruz. Yo lo perdoné a ese transgresor tuyo. Déjalo aquí, déjame quitarte el polvo de tu diario caminar. Y eso es lo que hoy quería decirles de parte de Dios. Deja que el Señor lave tus pies. Si tú estás ofendido, ve a la presencia de Dios. Deja que Él te lave. Se libre de esa situación y caminemos para lo que viene en comunidad. Hermanos, lo que Dios está haciendo con ustedes, a la distancia lo veo y cercano como un amigo de esta familia espiritual. Digo, gracias Dios. Lo que Dios está haciendo es sostenible y es tremendo. Dios, te pido en el nombre de Jesús que haya un manto de humildad sobre nosotros mientras nos lavas los pies. Dios, limpia toda ofensa. Como el Rey del universo nos lava. ¿Cómo puedo acordarme de lo que me hizo mi hermano cuando tú me estás lavando los pies? Señor Jesús, en el nombre de Cristo, Padre, te pido un manto de sanidad y de humildad en esta congregación. Que ninguno se pierda en la amargura con lo que tú estás haciendo en esta iglesia, removiendo fundamentos, cavando profundo, preparando para una gran visitación de tu presencia, más grande de lo que pasó en Toronto. Ser un fruto que solamente a ti vamos a poder culpar por lo que va a venir. Y todas las oraciones van a caer en esta comunidad, Dios. Todo lo que sube tiene que caer. Iglesia de Puebla, todas las oraciones, todas las promesas que han subido al Señor, el Señor retiene promesas hasta que estén listos, porque los ama, porque Él no busca su destrucción con este peso, una gran responsabilidad, un gran privilegio de sostener su presencia, Padre, cumple tu propósito hermoso en esta iglesia local hermosa, sana de ofensas, sana de heridas. Señor, trae una vulnerabilidad sobrenatural, equilibrada pero sobrenatural unos con otros, para empujarnos al otro nivel en vez de tirarnos unos a otros. Señor, te pido un amor entrañable para subirnos unos a otros al lugar donde tenemos que estar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia.